Pero si usted toma un libro de Pablo Neruda, seguramente no lo va a leer como si estuviera leyendo el correo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los escritos en general, la literatura, tiene normas de interpretación. Ahora, con respecto a la Biblia, las normas de interpretación son iguales, sin embargo, se agregan otras. ¿Por qué? Por el hecho de que la Biblia es una literatura particular. ¿En qué sentido particular? Porque asumimos que es de inspiración divina. Por lo tanto, si bien es cierto, tiene un conglomerado bastante amplio de libros y de autores y de trasfondos históricos y etcétera, 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 pero tiene un solo autor, que es Dios, tiene una sola intención, tiene una sola temática, tiene de alguna manera todo lo que podamos entender como un solo libro. Voy a avanzar aquí porque hemos visto esto de la hermenéutica, hemos visto estos principios de que la escritura es inspirada, inerrante, la escritura es una unidad, es una revelación progresiva, manifiesta diversidad, autores, libros, formas de revelación, formas literarias. Hay una relación entre las partes y el todo, es decir, cómo se relacionan cada una de las partes de la Biblia con el todo. El todo es el tema central, el tema unificador, y también hemos visto el método literal, histórico y gramatical, que generalmente es el que rige a los distintos tipos de literatura. Dijimos que este es un principio sumamente importante y fundamental, sobre el cual incluso la Reforma Protestante fue dispuesta, que es que la escritura se interpreta a sí misma, ¿ya? Que el ser humano no debe, a ver, lo voy a explicar de esta forma. Hemos dicho muchas veces que cuando uno se reúne con alguien a estudiar la Biblia, la peor pregunta que podemos hacer es, mira, ¿qué significa este texto para ti? No, porque en realidad la interpretación no nace de mi visión subjetiva hacia la Biblia, sino más bien de lo que la Biblia dice de sí misma, ¿ya? Y la escritura es clara, también fue un principio de la Reforma, la conspicuidad de las escrituras, ¿ya? Es decir, que el lenguaje de la escritura así es un lenguaje llano, claro, ¿ya? No es oscuro, no es como si tú estuvieras leyendo a Nostradamus, ¿ya? Que estás tratando de ver qué quiere decir. No, generalmente es claro, y los versículos o los pasajes o los textos más oscuros han de ser iluminados con textos más claros. La escritura contiene tipos que se cumplen en Cristo, y la prioridad del Nuevo es el Nuevo Testamento. ¿Por qué es el Nuevo Testamento la prioridad? Porque el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo, porque el Antiguo se interpreta con el Nuevo, ¿ya? Y aquí vamos a ver esta segunda parte, que es la prioridad en la aplicación de la hermenéutica. Oremos al Señor. Querido Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permites disfrutar, Señor, estudiando acerca de tu palabra y este tema tan importante que es los pactos bíblicos, Señor, o la teología del pacto. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, estas cosas de base para que ya entrando, Señor, al tema de los pactos, podamos tener claridad, Señor, y herramientas para poder ir entendiendo y comprendiendo mejor tu palabra. Nuestro ánimo únicamente es comprender mejor, porque sabemos, Padre, que mientras mejor conocemos de tu palabra, mejor te conocemos a ti, Señor. Así que te pedimos que nos ayudes en esto, en nombre de Jesús. Amén. Ok. La prioridad en la aplicación de las escrituras, perdón, de la hermenéutica. Vamos a ver algunos aspectos importantes a considerar en cuanto a la interpretación tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y espero que en estas clases preliminares de teología del pacto vamos a ir viendo poco a poco estas cosas, porque son el fundamento, ¿ya? Es como cuando aprendemos a leer, ¿cierto? Aprendemos a juntar las letras, las vocales,
con las consonantes, luego las sílabas y luego ya las palabras, luego las frases y así. Vamos ampliando nuestra comprensión. Pero es importante ahí tomar tiempo para que después ya entrados en materia de la teología del pacto, comprendamos un poco mejor de qué estamos hablando, ¿ya? Así es que vamos a ver algunas cosas importantes en la interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí hay un pequeño resumen de lo que tal vez hemos visto. Para una buena interpretación, nosotros debemos ver estos aspectos siempre, que en la Escritura debemos tomar atención que hay contextos, ¿ya? Cercanos, lejanos, ¿ya? El mismo libro, en el mismo autor, hay contextos distintos muchas veces, ¿ya? Recuerden, y aquí hago un salto a lo que es la predicación expositiva. La predicación expositiva, si algo que toma en cuenta sobremanera es el contexto, que el texto se interpreta dentro del contexto en el cual fue escrito. Por eso es que cuando nosotros abordamos desde la hermenéutica la Biblia, la interpretación debe llevarnos a entender bien el contexto. Por ejemplo, si Juan habló, capítulo 1, acerca de Juan el Bautista, ¿en qué tiempo lo dijo? ¿En qué contexto histórico? ¿En qué contexto de la revelación progresiva? Y todo eso, en el contexto incluso cultural, todo aquello, es importante entender todas esas cosas. ¿Para qué? Para entender bien qué quiere decir el texto. Recuerde que lo importante en la interpretación de la Biblia no es lo que yo pienso del texto, no es lo que yo creo del texto, no es lo que yo opino del texto. La interpretación, la clave de la interpretación es qué quiso decir el autor original a su audiencia original con esto que dijo. ¿Ya? Eso es, esencialmente. ¿Qué quiso decir el autor original a su audiencia original en el momento en que escribió ese texto? ¿Ya? Si hay una enseñanza teológica que expresa el texto sobre un tema, es una narración, es una descripción de un acontecimiento, hay textos descriptivos, hay textos prescriptivos. Los descriptivos son las historias donde se describen eventos. Los prescriptivos son donde hay mandamientos, hay doctrina, hay teología, ¿ya? Si hay alguna enseñanza explícita o debemos haber pueden haber supuestas deducciones, ¿ya? Si los pasajes son literales o son simbólicos, si los pasajes, si hay pasajes más recientes que hablen de lo mismo respecto de los más antiguos, etcétera, etcétera. Son cosas generales. Ahora vamos a meternos esencialmente a lo que es el Antiguo Testamento. ¿Cómo interpretar el Antiguo Testamento? ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Porque el Antiguo Testamento es la base teórica del Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento responde al Antiguo y el Antiguo se interpreta en el Nuevo. ¿Ya? El Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera, es la promesa de algo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Entonces, en el Nuevo Testamento uno ve todas las cosas que conectan a ese cumplimiento y dice, por esto, por esto. Y esa es un poco la forma en que los apóstoles comienzan a predicar. Toman textos del Antiguo Testamento y los conectan a la realidad de Cristo. ¿Cierto? Cuando dicen, por eso es que dijo el profeta tanto, y por eso David escribió, y cuando David dijo eso, estaba hablando de esto. Así hablan los apóstoles. Entonces, van conectando el Antiguo Testamento a la realidad cumplida que es Cristo. Y ahí nos van dando luz, ¿es cierto?, de cómo nosotros debemos interpretar, obviamente, y Cristo mismo también lo dijo. Vamos a ver algunas cosas interesantes acerca del Antiguo Testamento y cómo verlo. El Antiguo Testamento tiene como centro a Cristo. Es un libro
sobre la persona de Cristo y sobre la obra de Cristo. ¿Ya? Obviamente que usted no va a encontrar la crucifixión en el Antiguo Testamento así, mire, y Jesús fue al Gólgota. No, en el Antiguo Testamento no está eso. En el Antiguo Testamento no está que la mamá de Jesús iba a llamar María y el papá José. No está eso. En el Antiguo Testamento no están los antecedentes particulares que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué manera está Cristo en el Antiguo Testamento? Bueno, en forma de promesas, en forma de anuncios, en forma de símbolos, en forma de sombras y tipos. De la sombra y los tipos habla mucho el libro de Hebreos. Por ejemplo, promesas. ¿Alguna promesa que en el Antiguo Testamento esté hablando de Cristo particularmente? Bueno, tenemos lo que los teólogos le llaman el protoevangelio. El protoevangelio es la primera mención del evangelio en la Biblia y está en Génesis capítulo 3, verso 15. ¿Ya? Dice, y pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente, que es el diablo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente o su descendencia, ¿ya? O su descendiente, entre su simiente y la simiente, entre tu simiente y la simiente tuya, ¿ya? Esta, ¿ya? La simiente de la mujer, que apunta a Cristo, te herirá en la cabeza, ¿ya? Literalmente es un golpe de muerte a una serpiente en la cabeza. Pero tú, le dice, le herirás en el calcañar, ¿ya? En el talón. Lo que significa, ¿cierto?, un daño, pero poco con respecto al daño que la simiente de la mujer le iba a dar a la serpiente. Entonces es un anuncio porque particularmente, bueno, los judíos siempre han interpretado este versículo como mesiánico, ¿ya? Y nosotros obviamente también lo asumimos de esa manera, ¿ya? La diferencia es que ellos no lo asumen como Jesús cumpliendo esa promesa, pero nosotros sí. Otra promesa, dice Dios a Abraham, en tu simiente, vuelve a ocupar el concepto de simiente, serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra, ¿ya? Entonces, aquí hay una promesa de que en la simiente o en la descendencia de Abraham o en el descendiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿ya? Entonces, estos son aspectos que anuncian en forma de promesas a Cristo, ¿ya? A Cristo. El apóstol Pablo se hace cargo de una de estas ahí en Gálatas cuando dice, y de hecho lo interpreta, imagínense cómo lo interpreta el apóstol Pablo, voy a leer ahí en Gálatas, acompáñeme conmigo, acompáñeme ahí, vaya conmigo ahí a Gálatas. Capítulo 3. Entonces Pablo toma esta idea de la promesa y la desarrolla mucho, Pablo. La desarrolla aquí en Gálatas, la desarrolla en Romanos, la desarrolla en Efesios capítulo 2, la desarrolla en varias partes, ¿ya? La promesa, promesa. Y aquí comienza diciendo, capítulo 3, verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia o justificado. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles,
Ve la escritura que dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Y dónde lo previó la escritura? Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, ¿sabe lo que significa buena nueva? Evangelio. Dios predicó el evangelio a Abraham. Y este evangelio decía que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado. ¿Decía eso? No. ¿Cómo? ¿En qué formato estaba el evangelio en tiempo de Abraham? En el formato de una promesa. ¿Ya? ¿Y qué decía esta promesa? En ti serán benditas todas las naciones. Abraham creyó esta promesa y fue justificado. ¿Y por qué fue justificado? Porque ese es el evangelio. Abraham creyó en el fondo en la obra de Cristo sin comprender los detalles de la obra de Cristo. Pero creyó lo suficiente que tenía que creer. En este caso, una promesa que apuntaba, que se proyectaba hacia Cristo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué hay para los que no permanecen en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley? Maldición. ¿Qué hay para ti y para mí que desobedecemos permanentemente la ley de Dios? Maldición. Eso es lo que hay sobre nosotros. No hay bendición. ¿Por qué? Porque a través de las obras de la ley ningún hombre se justificará, dice. ¿Por qué? Verso 11, porque el justo por la fe vivirá. Esa es la cláusula de Dios. El justo ha de vivir por la fe, no por sus obras. Entonces la ley ya no es de fe, sino que dice la ley, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea, Cristo se hizo maldito por nosotros. Él llevó la maldición por nosotros. ¿Cuál maldición? La que nos pesa por la ley, porque nosotros infringimos la ley. Entonces pesa maldición sobre nosotros. ¿Y qué hago con la maldición? Bueno, si yo estoy en Cristo, soy libre de esa maldición. He sido justificado, he sido declarado justo en base a lo que Cristo hizo. ¿Qué Cristo hizo? Murió por mí, dio su vida por mí. Él llevó mi culpa y mi castigo. Ya soy libre. Y luego comienza el verso 15. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿qué pesaba sobre mí respecto a la ley? La maldición. Pero hay una bendición en Abraham. ¿Dónde está esa bendición en Abraham? En la promesa. ¿Ve? ¿Y por qué hay tanta bendición en esa promesa? Porque está Cristo ahí, en esa promesa. Por eso hay bendición. Porque dice Pablo en el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez que se ratifica, nadie lo invalida, ni tampoco le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, dice Pablo. ¿Y qué dice? Y a su simiente. Y mira cómo usa la gramática del apóstol Pablo para interpretar el Antiguo Testamento. No dice y a las, plural, simientes. ¿Ve que la S hace una notoria diferencia? Gramática. Interpretación gramatical, literal gramatical. ¿Ya? Dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Y qué dice el apóstol? La cual es Cristo. O sea, volvamos atrás. Cuando Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿qué está diciendo literalmente en esa promesa? En Cristo
serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice, Abraham creyó eso y le fue contado por justicia. Entonces los del Antiguo Testamento creían en la promesa de Dios, que es el Evangelio en formato de promesa, que apuntaba a Cristo, y eran justificados por la fe. Nosotros, que ya estamos después de lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros miramos hacia atrás y creemos con la misma fe, pero ya no una promesa, sino un hecho consumado. Por eso es que Pablo ahora, en el Nuevo Testamento, cuando él describe el Evangelio, lo describe como un hecho histórico. Este es el Evangelio que hemos predicado, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es un hecho histórico para nosotros. Y para los del Antiguo Testamento, ¿qué era? ¿Un hecho histórico? No, era una promesa. ¿Amén? Pero todo el pacto de gracia en el Antiguo Testamento está desplegado en esta promesa, o más bien anunciado en esta promesa. Pero todos apuntaban al nuevo pacto. El nuevo pacto es el cumplimiento definitivo del pacto de gracia que luego vamos a ir viendo. Entonces la idea es esta: hay promesa, hay anuncios. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, dice el profeta Isaías. Un anuncio que en particular a Isaías no le hacía mucho sentido en cuanto a los detalles. Él seguramente entendía que este era un anuncio profético acerca del Mesías, pero no conocía más detalles. ¿Por qué? Porque en gran parte los profetas, cuando recibían este tipo de anuncios, eran anuncios que tenían que ver con cosas que estaban viviendo ellos en ese momento y con cosas que es como un doble cumplimiento, con cosas que también en el futuro se iban a cumplir. Por ejemplo, en muchas ocasiones, este anuncio de un nacimiento de un niño en Isaías, para Isaías era un hijo para él, de su esposa. Y así pasó. Pero dentro de estos anuncios se proyectaba también hacia el Mesías este anuncio. Por ejemplo, en una ocasión dice, y llamará su nombre. ¿Cómo le llamará? Por ejemplo, uno, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y vas al Nuevo Testamento y Mateo toma eso y dice que por eso le pusieron Emmanuel, porque es Dios con nosotros. Y toma esta profecía como de Cristo. Y allá Isaías no comprendía todo. ¿Me entiendes? Tal vez a su hijo le puso Emmanuel porque Dios le dijo, pero no conectaba todo. Entonces, aún ellos, comprendiendo de alguna manera que eran anuncios proféticos, no comprendían los detalles. Por eso, si no me equivoco, en Primera de Pedro dice que ellos, los profetas, inquirían, investigaban acerca de qué tiempo y qué persona anunciaban el Espíritu de Cristo que estaba sobre ellos. Pero no tenían todo el cuadro hecho, no tenían todo el rompecabezas armado. Habían cosas oscuras para ellos. Pero sin embargo, para nosotros todo se aclara. Porque llega Cristo que comisiona a sus apóstoles y los apóstoles ponen el fundamento en la iglesia de la doctrina apostólica, ¿ya? ¿Y qué dice la doctrina apostólica? O gran parte de la enseñanza, los apóstoles decían, esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta tanto. Entonces ellos nos aclaran el asunto. Uno cuando está en Malaquías y lee acerca de Egipto llamé a mi hijo, o los profetas menores ahí, uno ve que particularmente está hablando de Israel. ¿Me entiendes? Pero uno llega al Nuevo Testamento y el evangelista nos dice, no, eso lo decía con respecto de Cristo. Por eso es que se tuvieron que ir a Egipto y después retornar, para que se cumpliera aquello que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces tú vas al Antiguo Testamento, pero allá en el Antiguo Testamento se está hablando de Israel. Es lo mismo que pasa con el siervo de Jehová. En el siervo de Jehová, en Isaías, gran parte de lo que dice del siervo de Dios, del siervo de Jehová, se refiere a Israel como nación, pero gran parte también al Mesías. Porque toma el Nuevo Testamento aquello y dice, esto fue para que se cumpliera lo dicho, ¿cierto? Entonces,
el Antiguo Testamento siempre está Cristo presente en el Antiguo Testamento. Está en forma de promesas, de anuncios. ¿Qué se anunció también? Por ejemplo, 600 años, 700 años antes de que naciera Jesús, se anunció el lugar donde él iba a nacer. ¿Me entienden? Que era un pueblucho llamado Belén Efrata, ¿cierto? Y ahí Miqueas, el profeta, anuncia que en ese lugar iba a nacer el Mesías. ¿Qué otra cosa se anuncia en el Antiguo Testamento? Su muerte. Isaías 52 y 53 describe prácticamente la crucifixión. ¿Me entiende? Ahora, cuando Isaías escribía eso, no tenía idea de dónde estaba apuntando tal vez, o tal vez sí, o tal vez estaba describiendo cosas que Dios le mostraba, no lo sé, pero uno lee Isaías 52, 53 y es una descripción absolutamente de la crucifixión de Jesús. Eso se anuncia. Y así muchas otras cosas. Bueno, el nuevo pacto se anuncia. En Ezequiel y en Jeremías sobre todo dice, haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y este será el pacto. Y menciona las estipulaciones de ese nuevo pacto. Preciosas estipulaciones. ¿Ya? Preciosas. Nunca más me acordaré de sus pecados. Mi espíritu estará sobre ellos. Conocerán mi ley. Ninguno va a ser ignorante de Dios. Todos conocerán a Dios, etc. Y viene Cristo acá en la última cena y dice, tomando la copa, dice, esto es la sangre del nuevo pacto. Y uno dice, pero acá dice que es para Judá y para Israel. Sí, pero que acá viene Cristo y dice, esto es el nuevo pacto. Y por alguna razón, Pablo toma esto de la última cena. ¿Se acuerda dónde lo repite Pablo? ¿Dónde da instrucciones de la última cena? De la cena del Señor. ¿Qué libro? Corintios, capítulo 11. ¿Y quién eran los corintios? Gentiles, griegos. Bueno, no era el nuevo pacto para los de Judá e Israel nomás. ¿Entiendes? Es el Nuevo Testamento el que me interpreta el Antiguo. Entonces, Israel y Judá entonces tienen otra connotación. Por eso es que Pablo ocupa en el Nuevo Testamento el lenguaje como el Israel de Dios, el Israel celestial, apuntando a la iglesia, que no necesariamente es una etnia judía, sino que es el verdadero Israel. Y de hecho Pablo dice en Gálatas que la descendencia física de Abraham no son los verdaderos israelitas, sino los que son de la fe, etc. En forma de símbolos también está expresado Cristo en el Antiguo Testamento. Símbolos, por ejemplo. ¿Algún símbolo? Símbolos. El Cordero Pascual, ¿cierto? ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Dijo cuando vio a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo. Entonces, ese Cordero de Dios es presentado en ese momento a la audiencia, ya en ese sentido a la audiencia que eran los judíos en ese momento. Pero es presentado como el Cordero de Dios que quita, note la palabra que ocupa Juan el Bautista, que quita el pecado. Eso está conectado con la palabra expiación en el Antiguo Testamento. ¿Entienden? Otro símbolo, la serpiente en el desierto, que Cristo mismo la dice acá en el Nuevo Testamento, así como Moisés levanta la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces hay un símbolo, simboliza aquello. ¿Okay? También hay sombras y tipos, ¿ya? Pueden haber tipologías muy evidentes, otras no tantos. Vamos a pasar algún día materia sobre los tipos específicamente, pero pueden haber tipos explícitos o no tanto. Por ejemplo, José
José es un tipo de Cristo, ¿cierto? Fue vendido por sus hermanos, ¿ya? A ver, humanamente es un mal ejemplo, pero de alguna manera Cristo era el favorito de su padre, ¿ya? ¿Se acuerda? El padre dijo, en él tengo complacencia, dijo de Cristo. Fue pasado por la cárcel, fue acusado injustamente, sufrió injustamente, pero finalmente Dios lo llevó a la cúspide en el gobierno egipcio y de esa manera libró a su familia de la muerte a través del hambre, de la hambruna que había en ese tiempo. Entonces, toda esa tipología apunta a Cristo. Otras sombras y tipos podemos verlo, por ejemplo, en Moisés. Moisés es un tipo de Cristo. Por eso es que Moisés dice después, Dios levantará un profeta de entre medio de ustedes, igual que yo, hablando cara a cara con Dios. Y ese apunta a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque los apóstoles en el Nuevo Testamento lo dicen así, en el libro de los Hechos. David es un tipo de Cristo en muchos sentidos. Por ejemplo, el rey, ¿ya? El rey escogido por Dios para su pueblo, David. David venciendo a Goliat, Cristo venciendo a nuestro enemigo. ¿Entiendes? Y así, muchos otros tipos podemos ver en el Antiguo Testamento. De esta manera entendían los apóstoles el Nuevo Testamento. Mire, vamos a ver algunas Hechos capítulo 3, algunos textos. Hechos capítulo 3. Voy a leer. Estas clases preliminares, como le digo, son muy, muy importantes porque sientan las bases de lo que luego vamos a ver sobre la teología del pacto. Ya, Hechos capítulo 3 dice lo siguiente, verso 18, 21 y 24. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de, ¿qué dice? Todos sus profetas. ¿Ya? Todos sus profetas. ¿Qué? Que su Cristo había de padecer. Pero ¿qué dijo Jonás acerca de eso? ¿Qué dijo Jonás acerca de eso? Nada. Pero tú vas al libro del Nuevo Testamento y ¿qué dijo Cristo? Ninguna señal se le dirá a este pueblo, sino la señal solamente de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días en el pez, así estará el Hijo del Hombre y resucitará. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué habla Jonás? De Cristo. Entonces, todo apunta a Cristo de alguna manera. Dice verso también 18, 21 y 24, dijimos, ¿cierto? 21, aquí en desierto, hablando de Cristo, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 24, perdón, 22. Porque Moisés dijo a sus padres, dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará, y tal vez, profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Ya? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿De quién estaba hablando aquí? De Cristo. Porque Pedro, o más bien, sí, Pedro es quien está predicando aquí. Pedro está diciendo, esto lo dijo el profeta por Cristo, o Moisés. Él lo anunció. Verso 24, mire qué importantísimo este verso. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, ¿qué dice? También han anunciado estos días.
Amén. El profeta de Dios, hemos visto eso en la clase del reino, siempre sus discursos, sus oráculos, sus profecías, toda la proclamación que hacían tenían dos sentidos siempre. Un sentido de juicio contra el pecado del pueblo por invalidar el pacto, pero también un sentido de esperanza en anunciar la venida de este Redentor, de este Mesías que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Y también capítulo 26, versos 22 y 23. Dice lo siguiente. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy. ¿Ya? Persevero, perdón. ¿Ya? Está hablando Pablo en defensa ante Agripa. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo decía en su defensa, yo no he dicho nada que el Antiguo Testamento no dijera. ¿Ya? ¿Qué cosas? ¿Qué dice? Verso 23. Que Cristo, ¿ve? ¿De quién habla el Antiguo Testamento según Pablo? Profeta y Moisés. De Cristo. ¿Ya? De Cristo. Que Él había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Y de dónde saca esto Pablo? ¿Alguien puede leer, por favor, Isaías 42, 6? Lo va a leer hermano Juan Carlos, por favor. Isaías 42, 6. Y Juanito, si puedes leer Isaías 49, 6. Ajá. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Amén. Y dice Pablo aquí ante Agripa, dice que Cristo había de padecer, resucitar, para anunciar luz al pueblo y a las naciones, a los gentiles. ¿Ya? ¿Qué dice el otro verso? Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te digo por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. ¿Cierto? Postrero de la tierra significa hasta lo último de la tierra. Es el mismo lenguaje que ocupa ahí en la Gran Comisión el Señor Jesucristo. Entonces lo que hace Cristo, o lo que hacen los apóstoles, es interpretan el Antiguo Testamento a la luz de la persona y de la obra de Cristo. No lo interpretan a la luz de Israel, lo interpretan a la luz de la persona y la obra de Cristo. ¿Ya? Esto es lo que ven en el Antiguo Testamento. Entonces, todo esto, hermanos míos, no es reinterpretar la Biblia, no es una reinterpretación forzada de los textos, no, sino que es una interpretación necesaria. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de lo que se anuncia. Es lo que los apóstoles hacían, esto es lo que decían los profetas, esto es lo que decía la ley, esto es lo que dijo Moisés, esto es lo que dijo David. Entonces van conectando con Cristo. Entonces si tú leyeras el Antiguo Testamento sin conocer el Nuevo Testamento, tú no lograrías ver esas cosas. Porque no están a simple vista. Pero tú lees el Antiguo Testamento y que te lees el Nuevo, vas a decir, wow, vas a empezar a hacer conexiones. Vas a empezar a hacer conexiones. Porque es el Nuevo Testamento que tiene prioridad interpretativa sobre el Antiguo. ¿Entiendes? No el Antiguo. O sea, ¿cómo comprender el plan de Dios para su pueblo que está descrito en los profetas? No quedándome allá, sino viniendo al Nuevo Testamento y entender de qué está hablando acá.
Por ejemplo, lo que dijimos, el nuevo pacto, no está hablando de Israel y de Judá solamente, está hablando de todo el mundo. Claro, en el Antiguo Testamento ocupa ese lenguaje, porque ¿quién era el pueblo? ¿Quién era su pueblo en el Antiguo Pacto? ¿Quién era? Israel. Entonces, cuando él se refería a su pueblo, se refería a Israel o a Judá o a Efraín. ¿Me entiende? Pero él toma esto en el nuevo y dice, wow, esto es para su pueblo. Sí, sigue siendo para su pueblo. Pero ¿quién es su pueblo ahora? Su iglesia. Entonces, no significa que la audiencia original no pudo entender nada. No significa que Abraham no entendió nada, que Isaías no entendió nada, que Moisés no entendió mucho. No, entendieron las promesas centrales. La promesa de un Mesías, la promesa de un Redentor. No comprendían los detalles, pero creían en esa promesa. ¿Ya? Entonces, la importancia de creer estas promesas eran que eran salvos por la fe en el Evangelio igual que nosotros. ¿Ya? ¿Y en qué nos parecemos con respecto a ello? Bueno, en lo que nos diferenciamos en que ya nosotros creemos en algo que ya se cumplió, ¿cierto? La obra consumada de Cristo en la cruz. Pero en lo que nos parecemos es que todavía nosotros mismos aguardamos el cumplimiento pleno de esas promesas. Porque todavía, aunque ya estamos disfrutando del reino, todavía no ha sido consumado este reino. Por eso es que Cristo, cuando toma la última cena, dice, esto es el nuevo pacto. ¿Ya? Pero no volveré a tomar del fruto de la vida con vosotros hasta que venga ya a consumar el reino. Entonces hay una promesa que aún está por cumplirse. Ahora, ellos muchas veces no entendieron. Daniel, cuando vio tremendas visiones, hasta se angustió porque no entendía nada. Por eso tuvo que venir un ángel y explicarle, mira, esto pasa aquí, esto pasa. Porque muchas veces no entendieron lo que estaban escribiendo. No comprendieron absolutamente lo que ellos estaban, o la revelación que estaban recibiendo, no comprendían. Pero luego son clarificados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿de dónde saca Jesucristo el título para sí mismo del Hijo del Hombre? Porque Cristo se denomina a sí mismo como también como el Hijo del Hombre, no solamente como el Hijo de Dios, pero es un nombre que saca él de una mención profética del libro de Daniel, precisamente. Entonces el libro de Daniel también es una fuente de información para la interpretación de todo lo que pasa ahí. ¿Qué dice Cristo a los fariseos? Porque si creyerais a Moisés, ¿qué dice? Me creeríais a mí. Y mire lo que dice Cristo. ¿Qué dice? Y la pregunta que podemos hacer, ¿de qué escribió Moisés? Si no conociéramos a Cristo o el Nuevo Testamento, diríamos, bueno, Moisés escribió de los orígenes de los cielos y la tierra, la creación, la historia prediluviana, la historia del origen del pueblo hebreo, escribió un sinnúmero de historias y también ocupó bastante tiempo para narrar los acontecimientos en el desierto, algo de la conquista. Entonces, para nosotros son una serie de eventos, de hechos, de narrativas. Pero viene Cristo y dice, no, Moisés escribió de mí. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que Moisés tenía como personaje principal de su narrativa a Jesús? No. ¿Quiere decir que cada versículo que escribió Moisés está Jesús? No. Quiere decir que la intención de todo lo que Dios permite que Moisés escriba, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, todo lo que él escribió, de una u otra manera, está apuntando a la persona y a la obra de Jesús. ¿Y esto cómo lo sabemos? Bueno, el Nuevo Testamento nos da mucha luz de eso. ¿Cómo empieza el Antiguo Testamento? En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y cómo empieza, por ejemplo, el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya, era en el principio con Dios. Nada de lo, o sea, todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él, o sea, con Él fue hecho. Entonces hay una conexión del lenguaje incluso del Evangelio con el Antiguo Testamento. Entonces se les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando ¿de dónde? Desde Moisés. Y siguiendo recuerden, el Antiguo Testamento hebreo se divide en 3 secciones. La ley o Moisés, los profetas y los escritos o los salmos. 3 secciones. Entonces, ¿de qué habla Moisés, los profetas y los salmos o las escrituras? De mí, dice Cristo. Comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿qué dice? En todas las escrituras lo que de él decían. Y particularmente que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que está escrito ahí es necesario, dijo Cristo, que se cumpla, que se haya cumplido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué era necesario? Porque el Antiguo Testamento le apuntaba a él. Y rápidamente vamos a ver esto. Entonces, los autores del Nuevo Testamento ven a Cristo como el cumplimiento del Israel del Antiguo Testamento. Como hemos visto, cada vez que el Antiguo Testamento habla de Israel en términos proféticos, muchas de esas cosas apuntan a Cristo. Muchas de esas cosas, como el siervo de Jehová, como de Egipto llamé a mi hijo, muchas veces es así, ¿ya? Los autores del Nuevo Testamento ven a la iglesia como el Israel espiritual del Nuevo Testamento. Primera a los Corintios 10, ¿cierto? Filipenses 3:3, son textos que no es un reemplazo, no es que la iglesia reemplazó a Israel, no crea eso, no es la teoría del reemplazo, ¿ya? No es un reemplazo, sino que la revelación del verdadero pueblo. Por eso es que Pablo dice, no todos los que descienden de Abraham son israelitas. Porque luego en la escritura profética del Antiguo Testamento, más que la nación completa que es enjuiciada, se comienza a hablar ahora del remanente. Del remanente. ¿Quién es el remanente? La descendencia espiritual de Israel, de Abraham. Cristo viene, toma ese remanente que está configurado con sus discípulos, ¿cierto? Muere Cristo y este remanente es unido a los demás gentiles, porque dijo Cristo, tengo otras ovejas que también tengo que llamar, a estas también atraeré y serán un solo rebaño. ¿Se acuerda de eso? Juan capítulo 17 o capítulo 10. Y serán un solo rebaño. Entonces, ahí, gentiles y el remanente judío son parte de el nuevo Israel, ¿ya? El Israel celestial que es la iglesia. Amén. O como dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios, de ambos pueblos hizo uno. Y los autores del Nuevo Testamento ven una historia unificada en un solo plan sabio y soberano de Dios. No ven el Antiguo Testamento para los judíos, el Nuevo Testamento para los gentiles, no ven así. Ven una sola historia unificada. ¿Ya? También ellos creen que los últimos tiempos llegaron con Cristo. ¿Ya? Los últimos tiempos no son los tiempos antes de la venida de Cristo. Los últimos tiempos se inauguran con el Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. ¿Ya? Y ahí comienza este periodo profético que se llama los últimos tiempos. También creen que Cristo es la esencia y la meta de la revelación anterior. Hemos visto ese pasaje. La ley, los profetas, los salmos hablan de mí, dijo Cristo. En consecuencia, el uso didáctico y moral de la ley debe hacerse solamente a la luz de Cristo.
¿Entiendes? Solamente a la luz de Cristo. Si yo ocupo la ley o el Antiguo Testamento en forma didáctica o moral, puede hacerse, sí, pero solamente a la luz de Cristo. O sea, yo no puedo enseñar que David venció a Goliat, así que tú puedes vencer a tu gigante. No, no. Yo tengo que ver a Cristo ahí. ¿Entiendes? ¿Quién es David? Cristo. ¿Entiendes? Quien a la presencia del enemigo, el pueblo estaba muerto de espanto. Ahí estoy yo. El pueblo muerto de espanto y de miedo por su enemigo, ahí estamos nosotros. Pero viene David, ¿cierto? Y derrota al enemigo y le da muerte al enemigo. Así como Cristo vino y nos libertó de nuestro mayor enemigo, que es la muerte. La muerte. Porque Cristo venció la muerte. ¿Entiendes? Y Cristo, esa victoria sobre la muerte, nos la regala ahora. De tal manera que todos los que somos hijos de Dios, aunque muramos, dijo Cristo, viviremos. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, se cumple en Cristo eso. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos ver el Antiguo Testamento, que apunte a Cristo. Amén. Vamos a dejar hasta ahí nuestra enseñanza de hoy.